En un barrio de la ciudad todo parecía estar en calma. Las luces de los faroles parpadeaban de vez en cuando, mientras algunas personas caminaban rumbo a sus casas después de un largo día de trabajo. Carlos y Florinda, una joven pareja, paseaban tranquilamente tomados de la mano. Reían y charlaban sobre trivialidades, disfrutando de la fresca brisa nocturna. Sin embargo, al doblar una esquina, el ambiente pareció tornarse un poco más pesado, como si la noche los observara en silencio. «Carlos», dijo Florinda, apretando su mano. «Seguro que debemos pasar por aquí. He oído cosas feas sobre este barrio». «¿Cosas feas?», preguntó Carlos, curioso. «Dicen que en este lugar aparece un hombre. Uno que mata a las personas y después se las come». Carlos soltó una pequeña risa nerviosa mientras miraba a su alrededor. «Esas son puras leyendas urbanas, Florinda. Yo he pasado por aquí muchas veces y nunca he visto a ningún hombre asesino. Uno que otro ladrón, sí. Pero eso es otro tema», bromeó, intentando tranquilizarla. Florinda no parecía convencida. Se abrazó un poco más a su brazo mientras seguían caminando. Fue entonces cuando un aullido lejano rompió el silencio de la noche. El sonido resonó entre los edificios vacíos, erizando la piel de Florinda, quien se detuvo en seco. «¿Qué fue eso?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Carlos, sin soltar su mano, le sonrió de forma tranquila. «Solo fue un lobo. No te preocupes». «¿Un lobo?», repitió Florinda, frunciendo el ceño. «Pero estamos en plena ciudad, Carlos. ¿Qué haría un lobo aquí?». Carlos se encogió de hombros. «Créeme, no es tan raro. A veces se escapan de algún circo, o quién sabe. Yo también he escuchado aullidos en otras partes de la ciudad. Es más normal de lo que crees». Florinda respiró hondo, intentando convencerse con sus palabras. Después de unos segundos, asintió lentamente. «Está bien. Sigamos». Así, la pareja continuó su camino, sin saber que en lo alto de un edificio cercano, dos ojos amarillentos y brillantes los observaban, siguiendo cada uno de sus pasos en la oscuridad. Y después de tranquilizarse un poco, Carlos y Florinda siguieron caminando por las silenciosas calles del barrio. La noche era fría y las luces parpadeaban débilmente. Sin embargo, al cruzar por un callejón particularmente oscuro, una sombra enorme cayó sobre ellos de manera repentina. «¿Qué es eso?», alcanzó a gritar Carlos antes de recibir un golpe brutal que lo lanzó contra una pared de ladrillos. Florinda intentó correr, pero la sombra también la alcanzó. Con un fuerte manotazo, la dejó inconsciente en el suelo. Sin perder tiempo, aquella figura misteriosa comenzó a arrastrarlos a ambos por el callejón, adentrándose en las sombras más profundas de la ciudad. Después de eso, pasaron unas horas. El ambiente era húmedo, frío, y olía a tierra mojada y óxido. Carlos, adolorido y con la cabeza dándole vueltas, comenzó a despertar. Se incorporó con dificultad, sintiendo el dolor de aquel brutal golpe. Miró a su alrededor. Estaban en una especie de sótano oscuro, con paredes de concreto resquebrajado. Las pequeñas ventanas estaban cubiertas con tablones, y todas las puertas parecían selladas o bloqueadas con cadenas oxidadas. «¿Dónde estamos?», murmuró, tambaleándose hasta ponerse de pie. Al girar la cabeza, su corazón dio un vuelco. A unos metros, sobre el sucio suelo de cemento, yacía Florinda, todavía inconsciente. «Florinda», gritó mientras corría hacia ella. Se arrodilló a su lado y comenzó a sacudirla suavemente. «Despierta. Florinda, despierta». Tras unos angustiantes minutos, ella finalmente abrió los ojos, parpadeando confundida. «Carlos». «¿Qué pasó?», preguntó débilmente. Carlos bajó la cabeza, con el rostro serio. «Nos atacaron. Algo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No sé qué fue, pero ahora estamos atrapados aquí, en un sótano. Todas las salidas están bloqueadas». Florinda se incorporó lentamente, mirando con terror a su alrededor. «No puede ser», exclamó, llevándose las manos a la boca. «Es él. Es el asesino del que te hablé. Nos va a matar. Y luego nos va a comer». Carlos tragó saliva, sintiendo por primera vez un verdadero escalofrío recorriéndole la espalda.
Hasta ahora, había tratado de mantenerse racional, pero las palabras de Florinda empezaban a tener sentido en su mente. Se miraron, tensos, escuchando el silencio opresivo que los rodeaba. Y casi al unísono, desesperados, gritaron: «Oh. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?». Una figura roja apareció en medio del sótano, saltando ágilmente desde un rincón oscuro. «Yo», exclamó con voz firme. Carlos y Florinda lo miraron asombrados. «El Chapulín Colorado», gritaron casi al mismo tiempo. El héroe de traje rojo, con sus antenitas paradas, sonrió con orgullo. «No contaban con mi astucia. Síganme los buenos», anunció mientras comenzaba a caminar entre los escombros. Sin embargo, apenas dio unos pasos, tropezó torpemente con un montón de objetos oxidados tirados en el suelo, cayendo de bruces de manera estrepitosa. «Chapulín. ¿Te encuentras bien?», preguntó Carlos, corriendo hacia él. «¿Te lastimaste?», añadió Florinda, preocupada. El Chapulín se levantó de inmediato, sacudiéndose el polvo de la ropa. «Claro que no. Hice eso a propósito», dijo, mientras intentaba recuperar la dignidad. «Estaba investigando el terreno. Todos mis movimientos están fríamente calculados». Carlos y Florinda se miraron de reojo, sin saber si sentirse más tranquilos o preocupados. De pronto, un aullido, esta vez mucho más cercano y gutural, resonó por todo el sótano. Los tres se sobresaltaron, sintiendo el miedo recorrerles la columna vertebral. «Es él. El asesino ya viene», gritó Florinda, temblando. El Chapulín Colorado, con los ojos desorbitados, preguntó: «¿Qué asesino?». Carlos, tratando de mantener la calma, comenzó a explicar apresuradamente. «Hay una vieja historia sobre este barrio. Dicen que un hombre ronda por las noches buscando víctimas. Y se las come. Nosotros estábamos caminando cuando algo nos atacó. Y despertamos aquí». El Chapulín tragó saliva, claramente nervioso, pero intentando mantener el valor. «No se preocupen. Yo encontraré la manera de sacarlos de aquí», dijo, aunque su voz temblaba un poco. En ese instante, un estruendo violento interrumpió sus palabras. La puerta del sótano se rompió en 1000 pedazos. De entre los restos de madera astillada emergió una criatura aterradora. Era un hombre lobo, alto, flaco, de pelaje oscuro y ojos rojos como brasas. Su boca estaba llena de dientes afilados que brillaban bajo la tenue luz del lugar. Antes de que el Chapulín pudiera reaccionar, el monstruo le propinó un golpe brutal que lo lanzó contra una pared, dejándolo aturdido en el suelo. Florinda apenas pudo gritar cuando la bestia saltó sobre ella. En cuestión de segundos, el hombre lobo comenzó a despedazarla con su boca, desgarrando su carne mientras ella gritaba de dolor. Partes de su cuerpo volaron por el sótano, salpicando sangre en todas direcciones. Carlos, horrorizado, trató de lanzarse en su ayuda, pero el hombre lobo lo golpeó también, enviándolo a volar contra la pared opuesta. La oscuridad, el olor metálico de la sangre, y los gritos desgarradores llenaron el sótano. Y pasaron unos segundos. El sótano había quedado en completo silencio, salvo por el sonido viscoso de la criatura devorando a Florinda. Carlos yacía noqueado contra la pared, inmóvil. Sin embargo, el Chapulín Colorado, tambaleándose un poco, logró levantarse. A pesar del dolor, su determinación no había sido derrotada. «Esto no se va a quedar así», dijo, sacando su famoso chipote chillón. Con rapidez se acercó al hombre lobo y, con todas sus fuerzas, le dio un golpe directo en la espalda. Pero fue inútil. El monstruo apenas reaccionó, ni siquiera volteó a mirarlo. El Chapulín tragó saliva y, nervioso, soltó. Era de broma. En ese momento, el hombre lobo se volteó bruscamente y le rugió con furia, escupiéndole saliva caliente en la cara. El Chapulín, sudando frío, reaccionó de inmediato. Sacó su chicharra paralizadora de su bolsillo y la hizo sonar con un fuerte chicharazo. El estruendo llenó el sótano. Y entonces, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, el hombre lobo quedó congelado en su lugar, inmóvil como una estatua. El Chapulín sonrió con alivio y exclamó: «No contaban con mi astucia». Retrocedió unos pasos para pensar su siguiente movimiento. Sin embargo, por error, accionó la chicharra 2 veces más. De inmediato, el hombre lobo se descongeló.
Pero como todavía estaba en medio de lanzar un ataque, terminó golpeándose a sí mismo con una fuerza brutal, cayendo inconsciente en el suelo de concreto. El chapulín, viendo eso, se acercó cauteloso y le dijo al cuerpo caído: "Y para la próxima, te irá peor". Después de eso, pasaron las horas. Ya amanecía cuando varios policías llegaron al lugar, alertados por los ruidos extraños. Enjaularon al hombre lobo, quien seguía inconsciente, con fuertes cadenas reforzadas. También sacaron el cadáver mutilado de Florinda, cubriéndolo con una sábana mientras los oficiales evitaban mirar directamente la escena. Carlos, ya consciente, estaba sentado en una ambulancia con la mirada perdida. El chapulín colorado se acercó a él, con el corazón encogido. "Lamento mucho la pérdida de Florinda", dijo, muy triste. Pero Carlos, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor, se levantó de golpe. "Esto es tu culpa", gritó. "Si hubieras usado esa maldita chicharra desde el principio, Florinda estaría viva. Tú la dejaste morir". El chapulín no supo qué responder. Bajó la mirada, sintiendo una punzada de culpa que no podía ignorar. Carlos, con los puños cerrados y la furia consumiéndolo, soltó una última amenaza: "Te juro que me voy a vengar". Y sin decir más, se alejó caminando por la calle solitaria, desapareciendo entre la bruma matinal. El chapulín, aunque triste, entendía que no siempre podía salvar a todos. Después de todo, era solo un héroe que hacía lo que podía. Con paso lento, se alejó también, decidido a seguir ayudando a quien lo necesitara. Porque, aunque la tristeza pesara en su corazón, no contaban con su astucia. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...